Dios los bendiga, hermanos. Este día es muy especial porque juntos vamos a participar de la cena del Señor, ¿verdad? Hemos estado ya preparados y creo que cada uno de nosotros sabe de sus responsabilidades espirituales, sus responsabilidades en relación a nuestra comunión con Dios y en la comunión con nuestros hermanos, ¿verdad? Son dos cosas, nuestra comunión vertical y horizontal con nuestros semejantes. Eso nos debe de mantener con la paz necesaria y con la bendición de Dios para que participemos de la cena del Señor. Tenemos que probar, dice Él, nos ordena aquí que proveemos nuestro corazón, que lo examinemos para que nadie o ninguno pueda comer o beber indignamente. O sea, indignamente cuando dice no discierne el cuerpo del Señor es porque está hasta cierto punto menospreciando la comunión con Dios, no le importa cómo está, o no le importa también cómo está su relación con los hermanos. Eso es no discernir el cuerpo del Señor, comerlo indignamente. Nosotros tenemos que cuidar esos dos aspectos importantísimos para que la comunión de la cena del Señor pueda ser de gran bendición. Padre amado, bendice este tiempo juntos, que este pan que representa tu carne y este vino que representa tu sangre, Señor, venga a darnos una nueva dimensión en relación a tu sacrificio, a lo que hiciste por nosotros, y venga también, Señor, a darnos una nueva dimensión en relación a la relación con nuestros hermanos. Señor, que tengamos una muy buena comunión, que perdonemos, que no haya nada escondido ni guardado en el corazón que nos impida tener tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Espero que ya cada uno de ustedes tenga el pan en sus manos y la copa y participemos en el nombre del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos entonces haciendo memoria del Señor. Como lo hemos dicho otras veces, aunque no estuvimos presentes, la Escritura nos muestra gráficamente lo que sucedió y podemos en nuestra mente estar agradecidos plenamente y eternamente por ese amor tan grande que se manifestó a través de su sacrificio. Comamos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, antes de beber este jugo de uva que representa tu sangre, queremos hacer memoria
de ese acto tan maravilloso, glorioso que tú efectuaste en la cruz a favor de nosotros. Muchas gracias, Señor, por haber decidido venir a este mundo, hacerte hombre, identificarte con nosotros plenamente y morir por nosotros, Señor, y salvarnos del infierno y perdonar nuestros pecados y darnos entrada en los cielos. Muchas gracias. Amén. Bebamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Y Señor, también en esta hora te suplicamos que a través de la administración de tu santa y preciosa y poderosa palabra, nuestros corazones reciban entendimiento y la gracia para poner por obra lo que vamos a oír. Ayúdanos, Señor, porque estamos necesitados. En el nombre de tu santo Hijo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. En este día vamos a ver juntos. Hemos estado viendo sobre aspectos importantísimos de la vida cristiana, ¿sí? El valor de la integridad, no olvidarnos de todos sus beneficios, la gratitud que debe existir. Y en este día vamos a iniciar una serie probablemente de 4 puntos, que vamos a desarrollar. Hoy veremos solamente el primero. Creo que el Señor está dirigiéndome para hablar específicamente ahora sobre la fe victoriosa. La fe victoriosa. Para eso vamos a comenzar leyendo en Lucas capítulo 17, el verso número 1 y el verso número 2. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Muy bien. Aquí el punto principal es no causar tropiezos, o, en otras palabras, no provocar que los otros pequen, o también podemos decirlo de esta manera, ocasionar que otros caigan, ¿verdad? De todas las maneras, el Señor nos ha llamado a evitar nosotros ser un tropiezo, porque el hecho de que exista el mundo ya de por sí en este sistema de Satanás, ¿verdad? No en el reino de Dios. Ustedes van a ver esto al final. En el reino del Señor, el Señor va a quitar todos los escándalos, o sea, todos los tropiezos. Pero en este sistema en el cual nosotros vivimos, existen muchos tropiezos, muchos escándalos, muchas ofensas que pueden realmente hacernos caer, tropezar y arruinar nuestra vida física, emocional y también espiritual. Pero a través de las enseñanzas de Jesús, bendito sea su nombre, nosotros aprendemos cómo podemos tener la fe victoriosa para vencer todo obstáculo, todo tropiezo. Y muchos de nosotros, seguidores del Señor Jesús, al igual que los discípulos que andaban con Él en los días de su ministerio, nos hemos visto confrontados con ese
esos grandes desafíos que una vida en este mundo nos demanda o nos depara, ¿verdad? Estamos llenos de retos, de desafíos, de tentaciones, de trampas, de armadillas. Y cada una de esas cosas nosotros necesitamos vencerlas como discípulos del Señor. Por eso dice en el versículo número 1 de ese capítulo 17, dijo Jesús a sus discípulos, dice, ¿verdad? Porque este es el consejo que Él da, la enseñanza que Él enfatiza a aquellos que son sus seguidores. Y muchas veces nosotros mismos como seguidores de Cristo nos hemos sentido incapaces y tal vez podemos decir hasta inútiles de poder vencer esos grandes desafíos o no ofendernos por las ofensas, por los tropiezos que encontramos en el camino. Vamos a ver de qué tipo existen, de qué tipo son, ¿verdad? Pero debemos saber desde el principio que si nosotros nos mantenemos fieles, y la palabra fidelidad es sinónimo de la palabra fe. Por eso nuestro título es La fe victoriosa. No es una fe superflua la que nos va a mantener en pie. No, es la fe victoriosa. Porque dice la Escritura en Romanos capítulo número 8 y en el versículo 37, 8:37. Antes, en todas estas cosas, fíjense, en todas estas cosas. Y esa frase está relacionada también con la frase del versículo 28 del capítulo 8 de Romanos, donde dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso incluye los obstáculos, eso incluye las ofensas, eso incluye cualquier tipo de impedimento que se pone delante de nosotros para que, con el propósito de que no sigamos adelante, de que nos regresemos a Egipto. Entonces, cuando aquí Pablo dice en el verso 37, antes en todas estas cosas, está hablando que las acusaciones, está hablando de las condenaciones, ¿sí? Y como dice aquí en el verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. O sea, no importa qué es lo que venga. Todas las cosas ayudan a bien. Obviamente no podemos decir, no podemos negar que las cosas buenas nos ayudan a bien, ¿verdad? Ahora, también existe la prosperidad que podría, en algunos casos, dependiendo del corazón de la persona, en lugar de servirle para bien, apartarlo del Señor si pone su corazón en las riquezas. Pero todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Y dice, antes, en todas estas cosas, no importa el tipo o el nivel o la fuerza o la intensidad de lo que venga contra nosotros para destruirnos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores, dice. Entonces, el Señor nos ha dicho aquí en Lucas 17 que es imposible que no hayan escándalos. Pero hay de aquel por quien vienen los escándalos. O sea, cada persona debería examinarse, debería escudriñar su corazón y también administrar, manejar sus sentimientos, sus emociones, sus palabras para no convertirse en un instrumento de escándalo. Nosotros no queremos ser de aquellos que el Señor llamó, ay de aquellos por quien vienen los escándalos, ¿verdad? Muy bien, entonces nosotros sí queremos ser vencedores y podemos ser también vencedores de cualquier ofensa, de cualquier obstáculo. Hay muchas personas que abandonan el camino del Señor porque se ofenden por lo que un pastor dijo, o por lo que un pastor dijo, o hizo. Y a veces los pastores
por tener que predicar y por tener que tratar con tantas personas. A veces ni siquiera están pensando adrede lo que dijeron o lo que hicieron. Y aunque ellos fallaran de una forma, digámoslo así, conscientes, debido a que todos somos pecadores, ni eso debería ser un motivo para que una oveja se ofenda de tal manera que abandone el camino del Señor. O algunos dicen, no, yo no he abandonado el camino del Señor, estoy aún en él, pero ya no estoy en esa iglesia. Bueno, está bien, pero cerciórese que en su corazón no exista nada que pueda ser tropiezo, porque el tropiezo puede venir de fuera, pero también puede iniciarse aquí adentro, ¿sí? En el corazón. Muy bien, entonces hay algo que debe quedar bien claro. Esa palabra griega ahí dice tropiezos, lo imposible es que no vengan tropiezos, es la palabra escándalos, o escándalon. Y esa casi es la misma, ¿verdad? Pero probablemente nuestra palabra en español se derivó de esa palabra griega. Escándalo, es un escándalo. Pero ¿qué escándalo usted está haciendo con estos gritos? ¿Qué escándalo usted está provocando con esos sentimientos? Nosotros podemos provocar escándalos, tropiezos, ofensas a través de la forma, ¿verdad? Y hasta de la intensidad con que nosotros decimos o hacemos las cosas. Esta palabra escándalo quiere decir, bueno, en primer lugar, en todo el Nuevo Testamento aparece 15 veces. En esas 15 veces, esa palabra es traducida 9 veces como ofensa. 9 veces traducida como ofensa. 3 veces es traducida como piedra de tropiezo. Una vez es traducida como ocasión de tropiezo. Otra vez es traducida como cosa que ofende. Y otra aparece como ocasión para caer. Entonces, esas 15 veces, donde es encontrada esa palabra griega, escándalo, se refiere a esas 15 traducciones, digamos así, pero son prácticamente, aquí vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? 5 que da a entender esa palabra. Entonces, la advertencia que el Señor nos está dando en relación a los escándalos es que nosotros no seamos los instrumentos, que nosotros no los provoquemos. Y prácticamente el vocablo del cual se deriva esa palabra escándalo es otra palabra griega, es un vocablo más clásico, que es escandaletón, y que eso quiere decir un trinqueto de una trampa. Trinquete de una trampa es exactamente el lugarcito donde se coloca el cebo, la carnada. Ese es el trinquete. Y ese trinquete es un mecanismo en el cual, como por ejemplo en una rueda, ¿verdad? Ese trinquete permite que la rueda ruede hacia un lugar, hacia una dirección, tac, 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 pero impide que esa rueda regrese, la traba. Ese es un trinquete, ¿verdad? Y el trinquete de una trampa es exactamente donde está la carnada, donde está el cebo y donde el animal va y se ve atraído, y cuando jala ese negocio ahí, cierra la trampa. Eso, de ahí es donde se deriva esa palabra escándalo, o sea que también da a entender que es una trampa. Todo escándalo, toda ofensa se convierte en una armadilla, se convierte en una trampa para el ser humano. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros aprenda a manejar las ofensas, de tal manera que nadie de nosotros quede en su corazón con amarguras, con rencores o con unas heridas tan profundas que cambian totalmente su vida. Ya no va a ser la misma esta persona después de recibir una ofensa. Personas se ofenden en el relacionamiento, ¿verdad? Entre marido y mujer hay ofensas graves. A veces entre padre e hijos hay ofensas graves, ¿verdad?
por debido a que el padre dice una cosa que muy dura para su hijo y se siente y la relación entre ellos no va a ser la misma después de eso. Es necesario el perdón, es necesario la limpieza. Así también en la relación entre marido y mujer es necesaria la limpieza y el perdón. Por eso es que aquí el segundo punto es el perdonar. Es lo que veremos después. Ustedes, eso ya lo sabemos. Ay, vamos a ver cómo es que podemos profundizarnos un poco más en el entendimiento de la fe victoriosa, porque teniendo una fe victoriosa, nosotros vamos a vencer todo obstáculo. Y hay trampas verbales, trampas en las cuales nosotros podemos hacer caer a otros a través de nuestras palabras, ¿verdad? Le decimos tal cosa para que diga, ¿verdad? Como dicen por ahí, lanzamos verde para recoger maduro. Algo así creo que es el dicho, ¿verdad? O sea, estamos tratando de decir una palabra, pero es una trampa. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado en relación a nuestra forma de vivir, a nuestra forma de relacionarnos, a nuestra forma de comportarnos con las otras personas, porque a veces sin darnos cuenta, debido a nuestra naturaleza, a nuestra forma de vivir o debido a un hábito, una costumbre que existe dentro de nuestra propia sociedad o cultura, ya caemos ahí en esa situación automáticamente. Hay trampas también emocionales. Hay personas que tratan de manejar a otros a través de sus emociones. Son trampas y eso también se puede convertir en algo que atrae a la persona al fracaso. Cuando una cuestión es un escándalo, una ofensa, eso puede conducir a cualquier persona al fracaso espiritual. Salir de una iglesia y nunca más congregarse es un fracaso espiritual. Grave, gravísimo, si queremos ponerle algún nivel. Gravísimo, porque ya no está teniendo comunión con el cuerpo. Nadie debería de abandonar la comunión con el cuerpo. Aunque nosotros tenemos una pequeña iglesia, pero eso no quiere decir que hemos perdido comunión. Tenemos que congregarnos. O sea, tenemos que estar siendo parte del cuerpo y generalmente en iglesias pequeñas, a veces por conocernos más íntimamente, pueden levantarse los roces, ¿verdad? Pueden existir roces, momentos difíciles entre nosotros y eso crear ofensas. Entonces es un mayor desafío una iglesia pequeña, ¿verdad? Para poder mantenerse victorioso con la fe victoriosa que el Señor quiere que tengamos. Entonces, nosotros vamos a luchar mucho para que esos escándalos no nos dañen y no nos hieran al grado de morir. Una herida puede causar la muerte, ¿verdad? Heridas emocionales, heridas espirituales pueden realmente machucar mucho, golpear muy fuerte el corazón de una persona al grado de abandonar esa relación. Entonces, esa palabra griega que les hablé, escándalo, esa palabra es utilizada en el griego, pero es traducida de dos palabras hebreas, que esto es muy importante, porque solo de esta manera vamos a entender el verdadero significado de lo que es causar escándalo y de lo que nosotros debemos de alejarnos e impedir que eso se realice, efectuarlo en nuestra vida. Entonces, hay dos palabras hebreas que nos van a dar una mejor claridad de este aspecto que estamos tratando. La primera es la palabra mixol. Mixol es la palabra y quiere decir en el hebreo tropiezo. Mixol es tropiezo. O sea, cuando hablamos de escándalo, no es solamente algo de hacer caer a alguien, físicamente, por ejemplo, ¿verdad? O emocionalmente, está llorando y se sintió muy triste por lo que dijimos o por lo que hicimos. Eso es duro, ¿verdad? Pero esta palabra aquí, la connotación no es únicamente hacer caer a alguien, sino conducirlo a la destrucción. Es hacer algo en contra de una persona
que es más débil. Por eso es que el Señor está diciendo aquí, en el capítulo 17 de Lucas, versículo número 2, dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino, o sea, es tan grave esto, y se le arrojase al mar. Vean ustedes lo severo que es el castigo este. ¿Por qué? Que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos, dice. Y algunos piensan que solo se refiere a los niños, también, pero se refiere a cualquier persona que sea débil, o más débil que nosotros, ¿verdad? Y que por su debilidad nosotros podemos provocar que sea ofendida esa persona. Entonces, conducir a la destrucción es esta connotación que da aquí esta palabra hebrea mixol. Y la encontramos en el libro de Levítico, capítulo número 19 y en el verso número 14, donde dice, vean ustedes qué tremendo, no maldecirás al sordo. ¿Ustedes perciben esa frase? No maldecirás al sordo. ¿Será que el sordo puede oír nuestra maldición? ¿Se dan cuenta que no es una cuestión únicamente de que la persona escuche lo que se dice, sino el hecho de lo que sale de nuestro corazón? Por eso es que nosotros tenemos que tener el cuidado de no ser de aquellos. Por eso dice el Señor, ay de aquellos, porque existe una intención. Si existe una intención para hacer caer a alguien, entonces sí estamos en serios problemas. Dice, no maldecirás al sordo. O sea, tengan ustedes cuidado de hacerlo. ¿Por qué al sordo? Él tiene una debilidad, ¿verdad? Él tiene una deficiencia, tal vez siendo lo más claro. Él tiene una deficiencia. Nosotros no podemos sentirnos superiores debido a la deficiencia de la otra persona. Pero dice algo más. Verso 14. Y delante del ciego no pondrás tropiezo. Aquí está la palabra mixol. Es tropiezo. Dice, no pongas tropiezo delante del ciego. Otra vez, el ciego no sabe si estamos poniéndole un tropiezo. Impresionante, ¿verdad? Como la palabra del Señor nos dice estas cosas. ¿Por qué? Porque no es una cuestión únicamente de que el otro va a ver, tal vez el otro ni está percibiendo lo que alguien está haciendo por él o por ella. De repente, ¡pum!, cayó. Entonces dice el Señor, no maldecirás al sordo y no pongas o no pondrás delante del ciego, no pondrás tropiezo. Ahora vean ustedes, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Bendito sea el Señor. Hermanos, aquí encontramos primero esa connotación de lo grave que es poner tropiezo o escándalo a la otra persona. Principalmente si esa persona tiene una deficiencia, ¿verdad? Una deficiencia de carácter, por ejemplo, una deficiencia mental o hasta una deficiencia física y la otra persona se está aprovechando de eso. No, por eso dicen, si hace tropezar a uno de estos pequeñitos, ¿perciben? Pequeñitos no en el sentido solo de tamaño, sino también de pequeño en manejar sus emociones, pequeño en manejar sus pensamientos, en la coordinación de su raciocinio, tiene ciertas deficiencias. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí viene una pregunta, o tal vez 2 o 3 preguntas, y tendremos 3 respuestas importantísimas para que nosotros evitemos a toda costa ser tropiezo para otra persona. La primera la encontramos, la respuesta, primero les hago las preguntas. ¿Cómo podemos evitar los tropiezos? Principalmente que nosotros los hagamos, que nosotros los cometamos, ¿verdad? ¿Cómo no
escandalizarnos. Ahí viene la persona que recibe una ofensa y no debe escandalizarse. ¿Cómo no ser destruidos por las trampas del enemigo? Porque las trampas del enemigo es también un escándalo, ¿verdad? Un tropiezo es una trampa. Recuerden que esa es la idea también que se transmite en el hebreo, una trampa. Muy bien, las respuestas entonces, la primera está en Levítico 19:14, el temor de Jehová. Si tenemos temor de Dios en nuestros corazones, no vamos a hacer algo que pudiera ofender. Por eso es que hasta el apóstol Pablo, hablando de la comida, dice: y si a mi hermano le fuere ocasión de escándalo que yo coma carne, yo no vuelvo a comer carnes por ese hermano. O sea, era tanto el temor de Dios en su corazón y el amor de Dios en su corazón por aquella persona, que dije, bueno, aunque yo sé por mi conocimiento, por la ciencia que el Señor me ha dado, que no hay ningún problema en comer carne, porque todos los alimentos que Dios hizo son buenos, y tomándolos con acción de gracias en el nombre del Señor son santificados. Entonces no tengo por qué tener una lucha en cuanto a eso. Pero ya que a él le ofende, yo no lo voy a hacer con él, por delante de él. Por otro lado, no nadie puede, en comunión con él, yo puedo comer mi carne. Está hablando él de la carne propiamente. No está hablando de cosas pecaminosas, sino cosas legítimas hasta, ¿verdad? Como es comer carne. Entonces, la primera clave para vencer las ofensas o para evitar ser ofensivo o causar tropiezo a otros es el temor de Dios en nuestro corazón. Yo Jehová, dice él. Temor, ¿qué es el temor de Dios? Ya lo hemos estudiado juntos eso profundamente, pero en resumen es la reverencia que nosotros necesitamos mantener en nuestro corazón, conscientes de la presencia, de que estamos en la presencia del Señor todos los días, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos ese temor de Dios, esa reverencia, entonces vamos a pensar 2 veces antes de decir algo que pudiera ser comprometedor para mí y para la otra persona. Vamos a pensar 2 veces antes de cometer una acción que podría ser comprometedora para mí, delante del Señor, y para la otra persona. Muy bien, ahora veamos un poco más. Cómo también hay otra forma, otra clave, cómo podemos vencer los tropiezos y cómo vencer los escándalos. O sea, que nosotros en un momento tal vez hasta inintencional podamos provocarlos, o que nos estén provocando a nosotros, porque siempre habrán personas más fuertes que nosotros. En ese sentido, nosotros somos los débiles. Cuando hay alguien más fuerte que nosotros, emocional o mental o físicamente, nosotros somos los débiles. Entonces, estamos propensos a ser atacados, digamos así, por aquellos que son más fuertes y que puedan perjudicarnos. ¿Cómo vamos a lograr eso? Bueno, la Escritura, y de aquí comenzó, porque fue en este salmo que el Señor comenzó a darme ese entendimiento. En el Salmo 119, versículo 165, dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¡Qué precioso! ¡Qué lindo! Quiere decir entonces que amando la ley del Señor, o sea, el amor del Señor, si nosotros amamos el camino del Señor, eso va a generar en nosotros paz, porque dice mucha paz, mucha tranquilidad, mucho reposo, mucho sosiego. No hay aquella intranquilidad de querer, nerviosismo, de querer provocar algo. No, mucha paz, tranquilo, en reposo. No hay intenciones, segundas intenciones, nada de eso. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y dice, y no hay para ellos tropiezo. O sea, nada los va a escandalizar, nada los va a ofender,
Nada los va a hacer caer, nada los va a alejar del camino del Señor, porque aman tu ley. Si nosotros, si tú y yo, amamos al Señor con todo nuestro corazón y sobre todas las cosas, nada nos será tropiezo. Y también tendremos el temor de Dios, de Levítico 19, 14, para no provocar tropiezo a las otras personas. Ahora, es precioso que la paz, que el amor genera paz, pero la paz también es fruto de la fe, ¿verdad? Porque cuando nosotros creemos en el Señor, en ese momento tenemos paz con Dios, cuando por la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que Él nos perdona, tenemos paz con Dios, somos reconciliados por la fe. Y ya en el camino del Señor tenemos la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice que puede servirnos como árbitro. Entonces la paz de Dios también nos va a dirigir, también nos va a decir, es el elemento precioso, es parte del fruto del Espíritu, que el Espíritu Santo utiliza como árbitro. Él nos dice, no, eso no, eso sí, eso no, eso sí. O sea, es el árbitro el que impide, detiene la jugada o la deja pasar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nos va mostrando, nos va a dar paz en el corazón, nos va a dar tranquilidad de que lo que estamos haciendo está agradable, está aprobado, ¿verdad? Que es acepto delante de Él. Entonces aquí encontramos el otro aspecto, la otra clave importante para que no seamos dañados, ofendidos grandemente por los escándalos, por las ofensas, ¿verdad? El amor al Señor. Amamos al Señor con todo nuestro corazón y eso nos va a dar una fe, la fe victoriosa que va prácticamente a mantenernos firmes cuando tenemos nuestros ojos fijos en el autor y en el consumador de la fe, Hebreos 12, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Nada nos va a escandalizar. Tenemos que tener en mente, dice, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que nuestra fe no desmaye. No podemos desmayar, tenemos hasta dispuestos hasta derramar sangre, dice, o sea, dar nuestra propia vida por amor de Él. Pero ¿cómo vamos a tener esa fuerza? El amor por su presencia, el amor por sus caminos y la integridad y la sinceridad. La legitimidad de nuestra fe nos mantiene firmes. Entonces, eso va a ayudarnos a ser vencedores de esos desafíos y esos retos que enfrentaremos todos los días en esta vida, y no solo en el mundo, sino también en el ambiente de la iglesia, tristemente, ¿verdad? Son a veces más escándalos podemos encontrar, porque a pesar de que ya hemos sido redimidos, la naturaleza caída aún continúa en nosotros, y cuando le damos más lugar a la carne, vamos a dar también lugar al pecado, a la inmundicia, a la perversidad, a Mamón, al amor a las riquezas, al Dios de las riquezas. ¿Y qué va a suceder? Nuestro corazón va a actuar de una forma incorrecta y podemos ofender. Muchas personas han sido ofendidas en la iglesia en general, en el mundo, ¿verdad? Por acciones incorrectas de pastores, de líderes o de otros hermanos. Y generalmente los que terminan ofendidos son los más débiles. Los más débiles. Entonces, cuando estamos siendo ofendidos, sería bueno también meditar si no somos nosotros muy débiles. Y necesitamos ser fortalecidos en nuestra fe, y tener que entender que precisamos de esta fe victoriosa que vence las ofensas y supera los escándalos. Muy bien. Hay algo interesante que dice aquí, pero esto se los voy a dejar después. Pero bueno, mejor hagámoslo de una vez. Aquí dice, aquí, en el verso número 5 del capítulo 17 de Lucas, se los voy a mencionar. Yo quería dejarlo después, pero creo que estamos en el momento de decirlo. Dijeron los apóstoles al Señor, después de oír esto, después de oír la acción, el efecto poderoso de los escándalos
y el hecho de que también nosotros podemos ser ofendidos y de ahí no terminar perdonando al hermano, ¿verdad? Y sintiendo que no seremos capaces de perdonar tal ofensa. Y si viene una y dos veces y ya me ofendió 7, Señor, no soy capaz de perdonar más, ¿verdad? Toda esa intensidad de ofensas hizo con que los discípulos, los apóstoles específicamente, le dijeran al Señor: aumentanos la fe. Pero el título del mensaje es la fe auténtica, o digamos la fe victoriosa, ¿verdad? La fe victoriosa. Y como hemos mencionado, no necesitamos aumentar la fe. Necesitamos tener una fe firme, consistente, ¿verdad? Como el Señor dijo, con que tengas una fe como el grano de mostaza, ¿verdad? Eso es suficiente. O sea, nosotros ni siquiera eso tenemos, eso sí. Pero cuando somos fortalecidos, y eso la fe se fortalece a través del cambio de entendimiento. Somos renovados en nuestro entendimiento, como dice Romanos 12, 1 y 2. A través de un sacrificio, de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, renovando nuestra mente para que no se molde a este mundo, sino que esté de acuerdo al camino de Dios. Eso va a fortalecer. Es como el centurión romano, que le digo: Señor, yo estoy bajo autoridad, y también le digo a soldados: va y aquel viene y a mi siervo hace esto, y lo hace. ¿Ah? O sea, el entendimiento tan alto sobre la autoridad y la obediencia que este centurión tenía, hizo con que se expresara una fe inigual. No había fe como esa en Israel. Así dijo el Señor: ni en Israel he hallado fe como esta. No dice tanta fe, no, dice fe como esta. O sea, esa calidad, esa intensidad de la fe. Entonces, el Señor, cuando los discípulos dicen: aumentanos la fe, Él responde en el versículo número 6. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, pongan atención, podrías decir a este sicómoro, en otras partes dice a esta montaña, a este sicómoro: desarráigate. Es un árbol que puede llegar hasta 10, 12, 15 metros de altura, un sicómoro. Es llamado también un cabrahigos. Dice: y plántate en el mar y os obedecerá. ¡Qué interesante! ¡Qué precioso esto! ¿Saben por qué? ¿Por qué es precioso? Porque este versículo número 6 está relacionado con el versículo número 2, donde dice: mejor le fuera se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar. Si tuvieran fe como el grano de una mostaza, dirías a este sicómoro: desarráigate, o sea, con toda y raíz, y plántate en el mar, a donde es arrojado aquel que hace escándalo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? Esto lo vamos a ver con más detalles después. Es interesante que el sicómoro, él es semejante, por eso se llama cabrahigos, porque él se parece a una higuera, ¿verdad? Su fruto es un poco menor y él tiene la forma y el follaje de una morera, pero sus frutos, como ya los menciono, son semejantes al higo. En Primero de Reyes, capítulo 10, verso 27, allí ese sicómoro es llamado cabrahigos, como se los mencioné. Y ese sicómoro, ese árbol, produce un fruto bien pequeño, pequeñito, como higo, como un higo, pero pequeño, que para poderlo comer mejor, para saborearlo mejor o que esté en su mejor forma, pongan atención, hay que perforarlo antes, estando, mejor dicho, o antes de ser cosechado o estando todavía en la rama, debe ser perforado antes de madurar. Fíjense qué interesante. Debe ser perforado antes de madurar. Quiere decir que antes de madurar, ese fruto del sicómoro precisa un pinchón, digámoslo de esa manera, ¿verdad?
precisa un puñón, precisa una herida. Y los escándalos son heridas, ¿eh? Como una perla que crece en una ostra, fue porque una arena entró, causó una herida y él comenzó a colocar esa concha nácar, ese elemento para cubrir esa arena para que no lo siga lastimando y forma una perla. Para madurar también es preciso ser perforados. O sea, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, hasta ser perforados en el corazón, como le dijo Simeón a María. Y una espada traspasará tu corazón, le dice, debido a todo lo que iba a pasar con su hijo, ¿verdad? Y los corazones de muchos serán expuestos, dice. O sea, todos vamos a ser heridos en algún momento determinado y a través de personas vamos a ser heridos. Pero escuchen, si nosotros somos como ese árbol, sicómoro, a pesar de las heridas no nos vamos a ofender, a pesar de las heridas no nos vamos a destruir, sino todo lo contrario, es cuando vamos a dar un fruto maduro más sabroso, ¿verdad? Entonces, para que ustedes entiendan qué precioso es esto, dice la Escritura en el libro de Amós, capítulo número 7 de Amós, versículo número 14. Fíjense ustedes que Amós trabajaba madurando fruto de sicómoros. Tal vez no sabían eso, tal vez ya lo habían leído, pero no habían puesto atención. Dice aquí 7:14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta. Él lo era, pero él estaba hablando de cuál era su profesión natural. Sino que soy boyero, pastor, cuidaba el ganado. Y recojo higos silvestres, dice. Recojo higos silvestres. ¿Saben qué son esos? El fruto del sicómoro. El fruto del cabrahigos. O sea, también una palabra profética puede ofender a una persona. ¿Sí? Hay personas que han oído un mensaje, a veces un poco fuerte, y se sienten ofendidos. No deberían, porque es trabajo del profeta poder herir un poco para poder causar también madurez en el corazón. ¿Entiende? El Amós, para poder coger esos higos, ¿verdad? Para poder cosechar esos higos silvestres, él tenía que perforarlos antes de que estuviera maduro, ahí en la rama todavía, y perforarlos. Era un trabajo minucioso, es un trabajo muy difícil, y ese en sí es el trabajo de un profeta, ¿verdad? Muchas veces su palabra va a ser tan fuerte que muchos se ofenderán, como habló Acab al profeta Elías: ¿eres tú el que escandaliza a todo Israel? ¿Por qué? Por la palabra que Elías hablaba, porque cuando él hablaba no llovía, cuando él hablaba otra vez sí llovía por la palabra del Señor. Para el profeta Acab, ese hombre perverso, la palabra de Elías, ese profeta, en lugar de causarle arrepentimiento, le causaba escándalo. Eres tú el que escandaliza. No le dijo el profeta. Eres tú y tu familia las que han causado un caos en el reino. Entonces, hay personas, y cualquiera de nosotros puede llegar el momento en que se ofenda hasta por lo que oye en la iglesia, hasta por el mensaje que está oyendo. Puede ser que se ofenda. Y yo he sabido y he visto eso. Y yo me acuerdo una ocasión que después de haber predicado, 2 veces, 2 personas me dijeron eso ya. Yo bajé y me fui directamente a la persona para saludarla. Y lo único que ella me dijo fue: dura es esta palabra. Dice, así dijo, dura. Pero fíjense ustedes que no sé por qué dicen esas palabras, porque eso fue dicho por los discípulos que abandonaron al Señor.
En ese contexto esa palabra fue dada. Por eso cuando yo la oigo de una persona, digo, mío Dios, yo entro en temor. Pero entonces yo le respondí a esta persona, cuando me dijo, dura es esta palabra. Entonces yo le dije, pero necesitamos oírla. Ah, eso sí, me dijo, es cierto. Dijo. La otra persona, habían habido dos, también se acercó después de un mensaje y dijo, dura es esta palabra. Ahí ya no le respondí. Y las dos personas se fueron de la iglesia, ¿verdad? Fueron ofendidas. ¿Yo tuve la intención de ofenderlas? No. Yo no tenía. Estaba predicando la palabra, la doctrina, ¿verdad? Si los fariseos se ofendían con la palabra que el Señor hablaba. Entonces, ustedes pueden ver que hay personas que se ofenden no porque el otro está causando un escándalo, sino que el escándalo surgió en el corazón de la persona que es débil en sí, o que es pecadora, o que anda en otros caminos, o que no tiene la doctrina correcta, la sana doctrina, y se va a desviar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Solo amando al Señor y sus caminos podremos librarnos de eso. Por eso es que ese Salmo 119, 165 es precioso. Amo la ley de Jehová, dice, ¿verdad? ¿Se acuerdan? O ya lo olvidaron. 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. No hay para ellos tropiezo. Muy bien, la tercera cosa que nos puede ayudar para mantener la fe victoriosa y para no ofendernos por nada, y también que nosotros no ofendamos a los demás, lo encontramos en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Juan. Primera de Juan, acompáñenme y vean con celo y con hambre estas cosas. Primera de Juan, en el capítulo número 2, verso 10. Primera de Juan 2:10 dice, el que ama a su hermano, aquí está otra vez el amor, solo que ahora aquí están los dos mandamientos, el amor a Dios, el amor a su palabra y el amor al hermano, ¿verdad? Al prójimo. Y dice, el que ama a su hermano, vean ustedes, permanece en luz y en él no hay tropiezo. Qué precioso es el Señor. El que ama a su hermano permanece en luz. Quiere decir que la clave para mantener una vida transparente, libre de obstáculos, libre de tropiezos, libre de ofensas, es mantenernos en la luz, ¿verdad? ¿Cómo? Amando al hermano. Cuando nosotros amamos al hermano, a pesar de alguna cosa que pudo haber existido, pero si realmente amamos al hermano, esa luz va a disipar cualquier cosa fea, desagradable, cualquier pensamiento, cualquier memoria. Todo aquello que nos estaba siendo de tropiezo va a desaparecer. Porque aquel que ama a su hermano permanece en luz. Y dice aquí, qué precioso, y en él no hay escándalo, tropiezo. En él no hay tropiezo, en él no hay obstáculo, en él no hay una piedra de caída, o piedra que hace caer. No. Es como Jesús, la piedra angular, la piedra de esquina. Para muchos será de levantamiento, para otros de caída, dice. Otra vez, Jesús va a ser, no era un hombre de luz, mejor dicho, la luz del mundo era Él, es Él. Pero sin embargo, debido a que otros no están dispuestos a andar en la luz, porque no aman la luz, sino que aman las tinieblas, todo les va a ser un escándalo y una ofensa. Entonces tenemos aquí tres cosas importantísimas por las cuales podemos ser libres de los escándalos, de los tropiezos y de las ofensas. La primera es el temor de Dios en nuestros corazones, ¿sí? No vamos a aprovecharnos de los débiles, de aquellos que tienen deficiencia en relación a nosotros, porque nosotros también podemos ser débiles y deficientes en relación a otros. Segundo, y el Señor puede utilizar a esos otros grandes para tratar con nosotros. Segundo, es el amor a la ley del Señor. Y mucha paz tendrán aquellos que aman su ley y no tendrán tropiezo, dice. Y luego, la tercera, es que nosotros
debemos amar al hermano. Y cuando amamos al hermano, entonces la luz del Señor brillará en nosotros y no habrá tropiezo. O sea, no haremos nada que lo ofenda, pues, es lo que está diciendo. No haremos nada que lo escandalice. Amén. Pero a la otra palabra, porque yo les mencioné que habían dos palabras en el hebreo que nos dan esa connotación y cada una da una idea diferente. La primera palabra era mixol, que es tropiezo, y la segunda palabra es mokesh. Y esa palabra mokesh da a la idea de trampa o lazo. Una trampa, un lazo de aquel que caza pajaritos, ¿verdad? La trampa que atrapa a cualquier animal. Esa es la palabra hebrea, mokesh. Y en Josué, vean ustedes esto aquí. Josué capítulo número 23 y versículo número 13. Dice, verso número 12. Necesitamos leer el 12 para entender. Si no, vamos a quedar perdidos. Porque si os apartares y os unieres a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, naciones cananeas, naciones extranjeras, naciones que no tenían la costumbre de Israel, que no habían aprendido la ley de Dios, idólatras, inmorales, de todo, dice, y si concertares, o sea, entren a un concierto, a una alianza con ellas, y si concertares con ellas matrimonio, mezclándoos con ellas, con esas naciones, y ellas con vosotros, esa alianza, cuando estamos nosotros haciendo alianzas incorrectas con alguien más, ahí hay un tropiezo grande. Y dice, ahora sí en el verso 13, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones, porque Dios está colocando tropiezo en las personas. Oigan, delante de vosotros, sino que os serán por lazo, es la palabra mokesh, trampa o lazo. Serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, para que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Ay, Señor, el Señor entonces pone tropiezo. No, Él no, ni Jesús, ni nosotros debemos poner tropiezo, ¿verdad? Cuando fallamos hay que pedir perdón y hay que cambiar. Pero aquí el Señor está mostrando que era la desobediencia del pueblo de Israel que estaba causando este tropiezo. El Señor lo iba a dejar ahí para que ellos aprendieran a través de esa lección triste y dolorosa. Ellos no debían mezclarse, no debían unirse en matrimonio. O sea, hay relaciones que pueden ser nocivas en nuestra vida, amistades que pueden ser nocivas. Leí la historia de un hombre que fue al interior para aprender a limpiar la cebada, dice, y él estando ahí conoció a un hombre que era un hombre malo, y ese hombre lo desvió del camino del Señor. O sea, fue una trampa, fue un tropiezo. ¿Pero por qué? Por la comunión. Ay, entonces teníamos que abandonar el mundo. No. El Señor claramente nos dice que estamos aquí en el mundo, y aún Pablo dice a través del Espíritu Santo que Él no ordena que dejemos a los pecadores de este mundo, porque entonces nos tendríamos que apartar de todos o salir de aquí de una vez. Sino dice que nos separemos de los pecadores que se dicen cristianos, que se dicen hermanos. Imagínense. Entonces, dentro de la propia iglesia hay falsos. Y también fuera de la iglesia hay personas que aman las tinieblas. Son ellas las que nosotros necesitamos evitar. Pero hay personas que, aunque no sean cristianas y no están en la iglesia, son personas buenas, ¿verdad? Que su influencia no es negativa. Y hasta la nuestra puede ayudarlo a ser atraído a los caminos del Señor. Entonces, cuando alguien hace algo incorrecto y se mezcla con esas naciones que no aman los caminos de Dios, eso será un tropiezo y el Señor lo dejará ahí. Con razón, el clamor del salmista
era el siguiente. En el Salmo 140 leemos así, versículo número 5. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. Esa es la palabra mokesh, trampa, lazo, ¿verdad? Él está diciendo allí, el salmista está orando de esa manera porque hay los perversos, dice, le han puesto lazo. Y así sucede. Toda relación que se inicia que no es correcta, que no debe ser, que está en contra de lo que el Señor ha ordenado, puede ser una trampa. Mokesh, un lazo para nuestras vidas. Por eso en el Salmo 141, el siguiente salmo, en el verso número 9, dice, guárdame de los mokesh, de los lazos que me han tendido, trampas, y de las trampas de los que hacen iniquidad, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado entonces de escoger, de elegir nuestras amistades, de elegir las personas con las cuales nos relacionamos, porque la influencia de cualquier persona puede ser letal y convertirse en un tropiezo, en una trampa para nuestras vidas. Por eso es que tenemos que saber elegir con quienes nos relacionamos. Exactamente como dice también allí en el Salmo 69 y en el verso número 22. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. O sea, lo que está mostrando aquí es que cualquier convite, aquí dice, vamos a ver, sea su convite, sí, cualquier invitación que se nos hace para andar con los caminos de los perversos, tenemos que rechazarlos porque eso es un tropiezo. Puede ser un lazo, puede ser una trampa. Entonces la idea es que también aquí es que el éxito o la prosperidad puede llegar a ser un lazo en vez de una bendición. De tal manera que escándalo, como vimos del griego, escándalo, ofensa, tropiezo, en hebreo tiene esas dos connotaciones. Primero, el tropiezo, algo puesto en el camino de un hombre para hacerle caer física o moralmente, como vimos ahí en Levítico 19:14. Y segundo, es el concepto de ser una trampa, ¿verdad? Trampa. Y es eso que nosotros tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Es el mokesh, ¿verdad? Es algo que se coloca para seducir, para atraer y para arruinarlo. Y cuando está hablando de arruinar, ese en sí es el concepto que es utilizado en el Nuevo Testamento. Es la idea o la connotación que prácticamente se da por Jesús en Lucas 17 para hablar también de una sentencia tan grave como la que él dice que debería de colgarse una piedra de molino en el pescuezo, ¿verdad? En el cuello, y tirarse a lo profundo de la mar. Eso solo lo puede hacer, y para deshacerse de las ofensas solo es posible con la fe victoriosa. Entonces, por último, cuando el Señor venga, Él va a quitar todos los escándalos de la tierra. Dice aquí la Escritura en Mateo capítulo número 13, versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. En su reino, en el reino de Dios, va a ser eliminados los tropiezos. Ahora, aquí voy a terminar, no voy a seguir más, pero aquí termino con este pensamiento muy importante. ¿Saben por qué el Señor va a eliminar todos los tropiezos en su reino? Porque en el reino de Dios, o como se dice en otro sentido, en la economía del reino, la tentación será impotente. El Señor, en otras palabras, Él va a eliminar, Él va a quitar todas las personas que sirven de tropiezo y también todo aquello que es un tropiezo, es decir, todo lo que hace caer o pecar al hombre, todo lo que pueda hacer tropezar al hombre,
todo lo que tenga poder para atraer al hombre, seducirlo para el mal camino, Él lo va a quitar. Por eso es que también cuando el Señor venga, Él va a atar a Satanás y a sus ángeles y los va a lanzar al abismo. No habrá más tentaciones de ese tipo. Él no va a estar más. Aquel que pone escándalos, Satanás, no estará más en el reino de Dios físico. No estará más. Al final va a ser suelto otra vez para probar los corazones de los hombres y para mostrar que no es propiamente lo de afuera lo que contamina al hombre, sino lo que sale de dentro del corazón del hombre. Entonces, ahora, esto va a suceder cuando el Señor venga a su segunda venida. Pero escuchen, aquí termino. Nosotros hemos entrado a través del nuevo nacimiento, hemos entrado a ser parte del reino de Dios. Porque el Señor le dijo a Nicodemo, el Señor le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Juan 3 y 5. Es necesario nacer de nuevo para ver. Y luego en el 5 dice, para entrar en el reino de Dios. Entonces el nuevo nacimiento, que es la vida de Cristo en nosotros, cuando nosotros aceptamos al Señor y Él entra a nosotros, Él nace en nosotros, es el nuevo nacimiento, ¿verdad? Nuestra vida cambia definitivamente. En ese momento entramos a formar parte del reino de Dios y en Él, en el reino, por medio de la fe victoriosa, podemos vencer toda tentación, a través de la fe victoriosa, superar todo obstáculo, desvanecer todo mal consejo y todo lo que se levanta contra la ciencia de Dios. Como dice en 2 de Corintios, vean ustedes este texto tan poderoso, 2 de Corintios capítulo número 10 y verso 5. Dice, 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, el Señor nos ha dado a través del Espíritu Santo y a través de las 3 cosas que mencionamos, su temor, el amor a sus caminos y a su ley, y el amor a nuestros hermanos, a tener victoria. La fe victoriosa va a ayudarnos a vencer todo tipo de obstáculo, todo tipo de ofensa, todo tipo de escándalo. Nada nos va a escandalizar, ni siquiera la persecución. Mas cada uno de nosotros debe decidir no poner tropiezo a cualquier hermano. Tiene también que existir una determinación en nuestros corazones, como hay una orden aquí en Romanos capítulo 14. Dice, Romanos 14, 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, usando la lengua, ¿verdad? Ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien, escuchen, decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces, tenemos la presencia del Espíritu Santo, la fe victoriosa está en nosotros para vencer cualquier tentación, cualquier ofensa, cualquier escándalo, tropiezo, pero es necesario también que nosotros nos decidamos no poner tropiezo al hermano. Que no seamos un escándalo para la vida. Y para eso obviamente tenemos que trabajar con nuestro corazón, con nuestra vida, para poder agradar al Señor. Señor amado, en el nombre de Jesús, yo te ruego que lo que hemos hablado este día, Señor, pueda haber sido de edificación para mis hermanos y que haya penetrado sus corazones de tal manera, Señor, que cada uno pueda absorber lo que necesita y cambiar en aquellas cosas que es necesario. Señor, que nosotros, las esposas no sean tropiezos para sus esposos, los esposos para sus esposas, padres para los hijos, ni los hijos para los padres, ni los pastores a sus ovejas, ni las ovejas a sus pastores, ni entre los hermanos. Señor, ayúdanos a que ninguno de nosotros sea un tropiezo, que no seamos tropiezo en el trabajo, que no seamos tropiezo en ninguna parte, ni en la calle. Señor, que no seamos de escándalo. Ayúdanos a vivir debajo de la luz, a través del amor de Dios en nuestros corazones, para que seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén.
Que el Señor los bendiga, pero quiero dejarles a ustedes una tarea. Yo no sé cuántos de ustedes repasan los mensajes, pero algunos oyen, yo no sé cuántos mensajes ustedes han oído de nosotros, de mí, pero los han repetido, o sea, los han vuelto a oír. Entonces mi recomendación, mi tarea para ustedes es la siguiente: escuchen los mensajes otra vez. Lo que oyeron el domingo, si vamos a oír otro mensaje de alguien más, está bien, ustedes están libres de oír quien quiera. Pero, ¿por qué no repasar algo que pueda dar más luz todavía? ¿Verdad? Tal vez no entendemos todo lo que hemos oído, podemos quedar en un espacio, ¿verdad?, sin entendimiento, pero cuando lo volvemos a oír, ahora entendemos. Entonces, hay una clave muy importante, ¿verdad? Entonces, yo les recomiendo que lo hagan. Yo conozco personas, ovejas, que escuchan 2, 3, 5 veces el mensaje y dice, ahora estoy entendiendo. Imagínense, ¿cuántas veces ustedes han oído nuestros mensajes? Una vez nada más, y de ahí ya ni se recuerdan el mensaje de cada 15 o de un mes atrás. ¿Por qué? Porque hay que repetirlo también para atesorarlo en el corazón. Así es que les animo a que tomen esa tarea en sus vidas. Ustedes van a ver la edificación que tendrán, porque no es mi palabra, sino es la palabra del Señor. Amén. Un abrazo. Nos vemos el próximo domingo.